pesar de que los evangelios se parecen muchísimo, cada uno fue diseñado, fue escrito, fue inspirado para un público específico. No sé si usted sabía eso. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que parece una película de acción, que en el primer capítulo hay como 2 liberaciones, 3 sanidades. Yo no sé si usted ha visto eso, eso es una bomba de una vez, eso va al grano. Ese evangelio está dirigido al pueblo pagano, principalmente a los romanos. Por eso que parece una película de acción, puro tiroteo, pura sanidad, pura liberación, acción pura. Luego tienes el de Lucas, que era médico, y que es el evangelio que consideran más preciso, que tiene más detalles. Ese evangelio, por tener esa estructura, está diseñado para los griegos, que eran, usted sabe, filósofos, pensadores. Luego tenemos el de Juan, que dice que está destinado para toda la humanidad. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, el objetivo del Evangelio de Juan es transmitirnos el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso que cuando la gente se convierte y le dan una Biblia, le dicen que hey, vaya directamente al Evangelio de Juan, para que usted tenga esa revelación rápido de que Él es el Hijo de Dios. Pero el Evangelio de Mateo, siendo Mateo judío, que usted lo puede ver más adelante cuando la iglesia primitiva está activada, que Él es judío, que todavía se sienta con los judíos, que todavía... Ese evangelio estaba diseñado para el pueblo judío. Y como está diseñado para el pueblo judío, trata de conectar el nacimiento y la vida de Jesucristo con todo el Antiguo Testamento. Usted va a ver que el comienzo de ese evangelio tiene una connotación judía. Te habla de profecías, avisando que venía el Mesías, para que el pueblo judío conectara a Jesucristo con todas las profecías del Mesías. Dentro de este evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 1, nos muestran la genealogía de Jesucristo. Y no la vamos a recorrer toda porque recorrer esos nombres da pereza a veces. Entonces, lo más importante que usted tiene que saber es que Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Mira que lo conecta con las 2 grandes figuras del pueblo judío. Entonces dice, Abraham padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá. Y voy a hacer una pausa aquí porque después de eso hay como más de 10 generaciones más, pasando por David, pasando por Booz, pasando por Salomón, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, dentro de todos los hijos de Jacob, ¿qué tuvo que haber hecho Judá para que lo escogieran como la tribu de donde vendría el Mesías? ¿Ah? Porque ahí estaba José. Acordémonos que José fue a Egipto, segundo del faraón, provisión para que el pueblo de Israel no muriera. Ese era un buen candidato, pero escogen a Judá. Hoy, siguiendo con las profecías de Jacob, vamos a ver la profecía de Judá. Ese nombre que usted escucha todo el tiempo, que dice el león de la tribu de Judá. Hoy vamos a entender por qué Judá es esa tribu escogida para que el Señor viniera a través de ella. ¿Cómo fue la vida de Judá? ¿Qué errores cometió? ¿Cómo el Señor trabajó en su corazón? ¿Amén? Bueno, para ver esto, vámonos derechito a Génesis 29, verso 35. Y la pregunta que quiero responder con esto es, ¿quién es Judá? Bueno, ¿se acuerdan de Lea? Ya estamos recorriendo todos los hijos de Lea. Este es otro hijo de Lea. Lea volvió a quedar embarazada. ¿Ustedes se acuerdan de Lea, no? La que Labán le metió un gato por liebre a Jacob y que después era rechazada porque era más fea que su hermana y Jacob amaba a Raquel y ella quería darle hijos para que finalmente él la pudiera amar y a todos los hijos le ponía puros nombres de... Ahora sí tengo un hijo, se llamaba uno. Ahora sí me querrá mi marido, estoy acompañada. Puros nombres así del dolor. Puros nombres que en el fondo mostraban que ella pensaba en ella. ¿Cierto? Ella expresaba sus sentimientos a través del nombre de sus hijos. Eso es un poquito triste.
porque ese nombre le va a durar toda la vida. Entonces Lea, dice aquí, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo esta vez, alabaré al Señor. Ya cuando, acuérdense que ella no podía y el Señor le comenzó a dar hijos, porque dice la palabra que el Señor vio su aflicción. Entonces, después de 3, llamándolos a mi manera, dice, voy a llamarlo Judá, porque ahora voy a alabar al Señor. ¿Qué significa eso? Lo que usted va a ver a través de toda la palabra. El Señor había trabajado en el corazón de Lea. El corazón había trabajado, el Señor había trabajado en el corazón de Lea. Judá, para los que no saben, significa alabanza. Judá significa alabanza. Es bien interesante porque Judas, el discípulo que entregó al Señor, que lo traicionó, su nombre significa alabanza. Y uno pensará, porque uno siempre le agarra la rabia a Judas, ¿cierto? ¿Cómo es capaz de...? Sin Judas no hubiera habido salvación tampoco, señores. Porque todo el mundo piensa, mente a esto, que al Señor Jesucristo lo asesinaron. ¿Cierto? Y lo que tenemos que entender es que eso fue un sacrificio. Él es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él fue entregado por Judas, ¿a quién? Al sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Quién es el que lleva al cordero al sacrificio? El sumo sacerdote. O sea, pura gente con intenciones nefastas, desde el sumo sacerdote, el Sanedrín, Judas. Y ahí, en escena, en una pintura, lo que hubo fue un sacrificio. El sumo sacerdote entregando al cordero para el perdón de los pecados. Ahora, ¿que Judas se pudo salvar? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Nunca lo vamos a saber. Porque después de haber hecho lo que hizo, él pudo haberse arrepentido, pero escogió irse a ahorcar. Esto es lo que yo pienso. Bueno, Lea tenía un gran propósito dentro del plan de Dios. Si usted se fija, las 2 tribus más importantes nacieron de ella. De ella nació la tribu de Leví, de ella nació la tribu de Judá. Y podemos ver cómo hay un cambio importante en su vida. Después de estar expresando su dolor y quejándose y triste, ahora comienza a alabar a Dios. Termina bien la película para Lea, ¿cierto? En ese contexto nace Judá, mejor dicho. En ese contexto nace Judá. Yo me imagino que si las mamás tenían competencia, los hermanitos también, los hijos también. Eso es así. Se sabe que los hijos de familias que están peleadas no se llevan tampoco. Miren, Judá crece en este contexto, pero vamos a pensar qué errores o qué pecados cometió Judá durante el trayecto de su vida, ¿cierto? Porque recuérdese, después de Adán, todos pecamos. Todos pecamos. Todos nacemos con una naturaleza caída, inclinada al pecado, una naturaleza que es incapaz de creer en Dios. Así que cuando usted escucha allá afuera, yo creo en Dios, eso es imposible. Porque creer en Dios es un fruto del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de alguien. En el mundo nadie puede creer en Dios, por mucho que lo digan. No, pero yo creo en Dios. Mentira. En tu Dios, no en el mío. Entonces todos los hijos de Jacob, incluyendo a Jacob, vienen de una naturaleza caída. Recordemos que Jesucristo no había muerto en esa época. Yo el otro día estaba pensando en eso. Yo decía, ¿cómo se definía la salvación en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, en esta época todavía no había ley. O sea, no había mandamientos, no había Levítico, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo alguien como Abraham, Jacob, Isaac tenían acceso a la salvación? Ahí nada más era, Dios dice, tú obedeces. Dios dice, tú obedeces. No había ni el pacto de nuestro Señor Jesucristo, ni el pacto de la ley. Era de que, levántate temprano, toma a tu hijo y ve, y iba. Sal de la tierra, y iba.
ve y haz tal cosa, y iba. Y el Dios del Antiguo Testamento era radical, igual que el del Nuevo Testamento, igual que el de ahorita. Las acciones son inmediatas. Ahorita nosotros pensamos que estamos de suerte, que como estamos bajo el pacto de la gracia, podemos hacer, nos perdonan. Yo pienso que nuestro juicio va a ser más severo que el de la gente del Antiguo Testamento, precisamente porque tenemos la gracia. Génesis 37. Judas quiere vender a su hermanito como si fuera ganado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta historia. José tuvo un sueño donde decía que sus hermanos y su papá se iban a someter a él, se iban a postrar delante de él. Y encima el papá le regala una capa de colores que levantó la envidia de todos los hermanos, y ya a los hermanos no le caía bien el Josecito. En medio de eso viene esta historia. Hay varios segmentos que voy a leer rápido porque el enfoque no es toda la historia, sino ciertos puntos específicos de lo que pasaba con Judá. Pero si evidentemente no les doy el contexto, queda muy violento eso. Se dijeron unos a otros, estaban trabajando todos los hermanos, y el papá mandó a José: andaba a ver qué están haciendo estos males. José llegó a un lugar, preguntó por ellos, no estaban, se fueron para no sé dónde, y él se fue para allá a buscarlos, y en esta escena él ya viene llegando a donde ellos. Mira lo que dicen ellos. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Naturaleza caída. Vamos a matar a nuestro hermano. Más caído de ahí, Caín, todo ese combo. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. ¿Sabes lo que es una cisterna, no? Un hueco en la tierra. Al mismo lugar donde echaban a Jeremías, al mismo lugar donde echaron a los amigos de Daniel. Por ahí vamos a mandar una foto ahora al grupo de WhatsApp. Y cuando lo echemos, o sea, mira la vuelta, vamos a asesinar, vamos a matarlo, vamos a echarle en una cisterna y vamos a decirle a nuestro papá que se lo comió un animal. O sea, asesinato, y como buenos hijos de Jacob, mentira, ¿no? Y a ver en qué terminan sus sueños. Allá había del bueno para matar a tu hermano. Pero Rubén, ¿se acuerdan de Rubén? Rubén tenía lo suyo también, no era tan malo. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramemos su sangre, arrójenlo en la cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era salvarlo y devolverlo a su papá. Cuando José llegó donde estaban los hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía y seca. Y tú pensarás de que bueno, y luego se fueron huyendo porque... Luego se fueron a llorar porque se sentían mal. Luego se fueron a comer como si nada. Luego se fueron. Mire, peligroso es cuando uno pierde la sensibilidad del pecado, ¿yo? Cuando uno peca y ya no siente la convicción de que pecó. Preocúpese. O cuando uno peca y no se da cuenta de que está pecando, es porque el pecado está tan dentro de ti que ya ni te das cuenta. Ya se volvió parte de tu personalidad, ya llevas 20 años haciéndolo y para ti eso no es malo. Por eso que David decía: Señor, examíname tú. Porque yo me doy cuenta de lo que es evidente, de lo que es obvio. Pero tú realmente sabes cuáles son las intenciones de mi corazón. Tú realmente sabes lo que pienso y lo que está mal. Así que se sentaron a comer y cuando levantaron la vista vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, eran comerciantes, iban a Egipto. Entonces Judá, ¿cierto?, les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, mira esos términos, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que bueno, lo vendieron. Vendieron al hermano como si fuera un esclavo. Y es bien interesante porque aquí tenemos a los hijos de Jacob, de la raíz de Isaac, trabajando para Dios en un plan de Dios. Porque yo quiero que usted sepa que José tenía que llegar a Egipto. Porque si José no llegaba a Egipto y no recorría todo lo que tenía que recorrer, cuando venía la hambruna que iba a venir, no iba a haber comida. José fue de infiltrado a Egipto para asegurarse que cuando viniera la hambruna el pueblo de Israel tuviera que comer y no pereciera.
Entonces vemos a Isaac trabajando aquí a través de sus nietos, ¿cierto? Pero luego vemos a Ismael trabajando aquí para Dios también, porque Isaac estaba en la cisterna, pero Ismael lo vino a buscar para entre los dos llegar a Egipto, a hacer el plan de Dios. A mí me vuela la cabeza eso, porque cuando uno piensa en Ismael, uno dice, bueno, se fue, desapareció Ismael, no sé qué. Aquí está Ismael trabajando para el plan de Dios. Aquí está Ismael trabajando para el plan de Dios. Así que Judá dice, hey, plata. ¿Qué vemos aquí en Judá? ¿Qué vemos en la personalidad de Judá? Plata. Plata al nivel de capaz de vender a tu hermano. O sea, porque hay, vamos a ver, yo no sé si usted ha tenido que enfrentar una herencia familiar. Los hermanos se dan duro, ¿cierto? Pero están peleando algo externo. No se buscan hacer daño a veces. Pero aquí Judá tiene hambre de dinero a tal punto que es capaz de vender a su hermano. Yo creo que aquí nadie haría eso, ¿cierto? Esa es la naturaleza caída del hombre, lo que usted ve allí. Y usted lo va a mirar y usted dice, wow, nadie haría eso. Sí, porque el código moral ha cambiado. Pero en esa época, ahí estaban todos estuvieron de acuerdo y pasaron de un pecado de asesinato a vender a su hermano. Ese es Judá. De allí vino el Señor. ¿Usted seleccionaría a Judá para que el Señor viniera después de esto? No, ¿verdad? Yo tampoco me hubiera seleccionado a mí. Segundo caso de Judá. Estamos en el Salón de la Fama de Judá ahorita mismo. Génesis 38, verso 1. Esto aquí, Dios mío, cuando yo comencé a leer esto me impresionó un poco porque la velocidad a la que el Señor trabaja es una locura. Génesis 38, verso 1 dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer hija de un cananeo. Primer error. ¿Se acuerdan de los cananeos? Violaron a su hermana. No te metas con los cananeos. Está en todo el Antiguo Testamento. Es más, en la época de Josué ya está, mátalos. Antes era no te metas, ya más adelante es mátalos, porque evidentemente el pueblo de Israel seguía metiéndose con ellos. Así que el Señor en su misericordia les dice mátalos. Pero aquí está Judá casándose con una mujer. Bien. Llamada Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con ella, concibió un hijo que se llamó Er. Luego concibió a otro y luego le dio 3 hijos. Para hacer la historia corta. Pero Judá le consiguió a su hijo mayor una esposa llamada Tamar. Mire el verso 7 lo que dice ahí. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y lo mató. ¿Todo bien, no? No dice ni qué, ni importa. Al Señor no le gustó la conducta del joven y lo mató. Dios del Antiguo Testamento, Padre nuestro. Nosotros pensamos que nuestro Dios hoy es fuego consumidor, ¿eh? Es fuego consumidor. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Cuando se moría tu hermano y estaba casado, los judíos tenían por ley que el hermano tenía que acostarse con la mujer del hermano. Usted sabe, Antiguo Testamento. Y tener hijos, y que esos hijos se le iban a contar a su hermano. ¿El enfoque cuál era? La descendencia. La paternidad. El pueblo judío cuando tiene un hijo varón, bar mitzvah, y es toda una, porque el apellido permanece, porque la herencia permanece, porque la familia sigue viva. Entonces, para que el hermano no sufriera la desgracia, decían, y en la Biblia tú lo vas a escuchar mucho, de que su nombre desapareciera de toda la tierra. El hermano venía y se acostaba con la hermana y le contaban los hijos a él. Pero bueno, el segundo hermano no le gustó el deal, porque él dijo, yo me voy a acostar con esta mujer. Va a tener unos hijos que no me los van a contar a mí. ¿Sabe lo que hacía? Dice que Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo. Biblia. Sí.
Adivine qué pasó en el verso siguiente. Al Señor no le gustó esa vuelta y lo mató también. Y nosotros estamos aquí de que si yo confieso mis pecados con mi boca, tú eres fiel en perdonar. Antes era dead. No había mañana, no había aviso. Murmuración, se abría un hueco en el piso y te ibas tú con toda tu familia en los tiempos de Moisés. Rebeldía, culebras de fuego que mordían y se moría la gente. Ese es nuestro Dios, ¿eh? Yo no sé si usted sabe. Sí, porque a veces uno tiene la revelación de el que me han contado o de lo que yo he experimentado con Él. Él me ayudó, me libertó de los vicios. Yo estaba en depresión y me mostró su amor. Este también es, ¿eh? Este también es. Así que a Judá le quedaba un hijo, ¿cierto? Pero ya Judá no se sabía ni una de estas películas que estaban pasando con los hijos. Él no sabía que ellos estaban haciendo nada de esto. Pero Judá dice que ya se me murieron dos. Así que yo voy a agarrar a mi nuera y la voy a mandar a otro lado para que mi hijo menor no se case con ella, porque si se casa con ella tiene una fama de que se me mueren todos. Y no sabía que es que se mueren porque estaban haciendo algo mal. Y muy probablemente para Judá no estaban haciendo nada mal porque Judá era un comerciante de familia. Familiares, mejor dicho. Entonces, Judá ahora viene y trata de engañar al Señor y manda engañar al Señor. ¿Usted se imagina lo ridículo que suena eso? Pero el diablo es así de inteligente. Nos hace pensar que nosotros podemos engañar a aquel que todo lo sabe y que nadie puede. Así que Judá mandó a vivir a Tamar a la casa de su padre. Y después de mucho tiempo, ahora viene la vuelta, murió la esposa de Judá. Y Judá andaba por ahí, de comerciante, que se le daba bien, y llega al pueblo donde estaba Tamar. Y Tamar escucha que viene el suegro. Así que Tamar se tapa la cara y se viste de prostituta, drama, y se pone en la entrada del pueblo. Yo le estoy resumiendo esto. Si usted lo quiere ver fiel y tal cual dice en la palabra de Dios, Génesis 38. ¿Amén? Pues si no, no me va a dar. Entonces, Judá la ve y le dice, hey, ¿qué quieres de mí para acostarte conmigo? Porque él ahora es un soltero. Y ella le pide el cetro, le pide otra prenda de él, se acuesta con él y queda embarazada. Apenas ella queda embarazada, va y se quita el disfraz y llega a su casa y que, así como cuando llega la gente en la mañana que se fugó. A nadie se fugó aquí, pues. Listo. Tampoco yo. Entonces, Judá se va también y luego manda un cabrito y dice, entréguenle este cabrito a una prostituta que estaba en este pueblo, que era así, así, asá. Cuando él llega al pueblo, dice, aquí no hay ninguna prostituta, Señor. ¿Cómo que no? Si había una mujer así, así, así. No. Entonces se entera de que fue su nuera la que vieron vestida de prostituta. Y manda a apedrearla a la nuera. Y la nuera le dice, hey, antes que me apedre, muéstrenle estas cosas que me dio el cetro de él y estos detallitos. Y la respuesta de Judá se encuentra en el último verso de eso. Dice, su conducta es más justa que la mía porque yo no la di por esposa a mi hijo Selá. O sea, él está reconociendo el verdadero error. El verdadero error no es que ella se vistió de prostituta. El verdadero error no es que él se acostó con una prostituta. El verdadero error es que él no hizo lo que el Señor le había dicho que él tenía que hacer, que era darla por esposa a su hijo menor. Y ahí lo está reconociendo. Porque nosotros, cuando se descubre, no es cuando sucede, porque a veces sucede y mientras no se descubra, estamos por ahí silbando. Pero cuando se descubre la catástrofe, nosotros nos ponemos a enfocarnos en esa situación y no en la secuencia de eventos que llevaron a que eso sucediera. Es como si David se hubiera acostado con Betsabé y a la hora de la hora el problema para él fuera asesinato. No, el problema de él comenzó en esa azotea.
Y el secreto de entender cómo comenzó el problema es porque tú permites que el Espíritu Santo realmente te ayude, en lo que realmente es el problema. ¿Cierto? Te vas a encontrar con muchas personas, voy a tratar de no desviarme con esto, que tienen algún vicio. Y nosotros pensamos que el problema es el vicio. Y nosotros pensamos que el problema es el alcohol y es las drogas. Y no pensamos qué es lo que los lleva. ¿Qué es lo que los lleva a drogarse? ¿Qué es lo que los lleva a mentir? Si hay un problema de autoestima, si hay un problema de rechazo, si hay algún abuso, alguna tristeza, mi mamá la asesinaron, todos esos temas y uno está enfocado en el guaro. Y si uno llega al origen de las cosas, también se arregla lo del guaro. Alguien me estaba preguntando en estos días de que el tema precisamente del alcohol. Y yo le decía, mira, yo nunca, mire, yo primero que todo, yo tomaba como se debe. Sí. Entonces mi mamá ahí, yo me iba los jueves y regresaba los martes. Y yo nunca le dije al Señor, voy a dejar de tomar. No, yo nunca hice eso. Yo lo que hacía consistentemente era meterme con Jesucristo. Y Jesucristo se volvió tan brutal, me llenaba tanto de felicidad, que el alcohol era como que, era una pérdida de tiempo, literal. Tú lo veías, tú decías, ¿qué voy a hacer yo allá? Gástame plata, yo puedo tener aquí una fiesta, porque evidentemente tú estás enamorado en el Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos liberte es que Él crezca en nosotros. Cuando esa hambre por Él crece, todas las demás hambres se callan. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Todo lo demás no tiene sentido. Tú dices, ¿yo por qué voy a hacer eso? Digo, hay gente que está atada y que necesita liberación. Estamos de acuerdo. Pero en mi caso no fue así. En mi caso no fue así. Entonces Judá ya lleva 2 tiros, 2 strikes, diría la gente. Vendió al hermano y luego hizo una demencia con los hijos y la nuera y todas esas cosas. Después de estas 2 situaciones, ¿usted escogería a Judá para que Jesucristo naciera de él? ¿El Hijo de Dios naciera de él? ¿Sí o no? No, porque es mi justicia, mi misericordia, pero la misericordia y el amor del Señor no son iguales a los de nosotros. Gracias a Dios. Sí, Señor. Vamos a ver una transformación en la vida de Judá rápidamente. Génesis 44. Volvemos a José. ¿Se acuerdan de José? Lo vendieron, ¡pum! Ya está en Egipto. Ya está la sequía, ya está el hambre. Y vienen los hermanos a presentarse delante de él. Y él todavía no lo reconocen. Esa es una escena dramática que otro día veremos. Pero el punto es que hay un momento en que ellos vienen a comprar comida y José les mete en uno de los sacos una de sus copas. Y después manda a su mayordomo a buscarlos y los acusa de robo. ¿No? Y se forma un drama importante ahí. Y en ese momento Judá brinca y tiene una actitud que muestra también que el Señor había trabajado en su corazón y que había cambiado su vida para siempre. Mira lo que pasa aquí. Dice, entonces Judá, estamos aquí en pleno, imagínense esta escena, está José, el mayordomo, y ustedes no saben que él es José, está el saco con la comida tirada en el piso y la copa ahí, la evidencia del delito, y están todos los hermanos aquí llorando porque el segundo de Egipto los acaba de coger en un robo y probablemente más nunca vuelven para la casa. Si no los asesina, los mete de esclavos. Bien. Verso 18. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano, Jacob, y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez, Benjamín. Esa fue la primera profecía que vimos, ¿se acuerdan? La de la mutilación. Nuestro padre quiere muchísimo a este último hijo porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió, lo que le habían dicho que le había pasado a José. José y Benjamín vienen de la misma mamá. Y le habían dicho que José se había muerto, así que el único hijo de la mujer que la amaba, Raquel,
era Benjamín. Entonces él está diciendo, mire, entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Claro, José les dijo, tráigame al menor, porque ese era su hermano. Él quería que se lo trajeran para ver a su hermanito que no veía desde hace quién sabe cuándo. Mírese. Nuestro padre quiere muchísimo a este único hijo que le queda así. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a nuestro padre, porque si lo hacía, seguramente nuestro padre moriría de tristeza. Ya se había tragado la muerte de un hijo. Yo no sé, bueno, el diseño natural es que los hijos vean morir al padre. Ni un padre está diseñado para ver morir a sus hijos. Ya Jacob se había comido una de esas. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, más nunca seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos donde nuestro padre, su siervo, y le informamos todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar más alimento, y nosotros le dijimos, no podemos regresar sin nuestro hermano menor. Bien, mi padre nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, dice Judá, si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida está tan unida a mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá. Y esta es la parte donde tú ves que Judá ya se había transformado. Acordémonos que él vendió a su hermano por plata, ¿cierto? Y esta conversación aquí no tiene nada que ver con plata. Sin embargo, mira lo que él dice en el verso 32. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Si dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda la vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Este sí es Judá, ¿cierto? Vendió a su hermano por plata. Le dijo a su papá que su hermano se había muerto. O sea que en ese momento no le importaba la tristeza de su papá. En este momento está ofreciendo su propia vida. Mira el salto este. Está ofreciendo su propia vida a cambio de que dejen ir a su hermano para que su papá no sufra. Es completamente lo opuesto a lo que pasó con José. En vez de valorar a su hermano tampoco como para venderlo por plata, ahora le está dando su propia vida para que su hermano pueda regresar con su papá. Judá ya no es el mismo que vendió a su hermano, tampoco es el mismo que se acostó con su nuera. Dios ha trabajado en el corazón de él. Y Dios es capaz de traer sus bendiciones y demostrar su gloria con gente que realmente se arrepiente. Con gente que realmente se arrepiente. Y yo quiero que usted sepa que tradicionalmente los líderes del pueblo de Dios, los líderes de verdad, en algún momento de su vida han tenido que ofrecer su vida a cambio de los pecadores. Porque en ese momento, para todos, el hermanito se había robado la copa. Moisés tuvo que hacer lo mismo. Éxodo 32, verso 31. Volvió Moisés a hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Cuando el pueblo hizo la estatua del torito ese de oro y lo comenzaron a adorar mientras él estaba ahí arriba con el Señor. Luego Moisés viene a orar por misericordia y le dice, si no vas a perdonarlos a ellos, bórrame del libro que has escrito. Mátame también. David hizo lo mismo cuando vio el ángel del Señor abatir al pueblo en castigo. Segunda Samuel capítulo 24 verso 17. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el del pecado, soy yo el que he hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y de eso se trata el Evangelio. Yo quiero que usted sepa. De personas que, al igual que usted y que yo, hemos cometido errores, todos hemos pecado, igual que Judá, pero que luego el Señor trabaja en nuestros corazones de tal manera que podemos representarlo y presentarlo al mundo tal cual es. Uno llega a esta iglesia
Y uno trae heridas, uno trae ataduras, uno trae situaciones que poco a poco el Señor te va quitando. Y uno pensará, el Señor me está preparando para que sea feliz. ¿Ah? El Señor me está preparando para que ya no tenga este dolor, para que ya no tenga... No, el Señor te está preparando para que te entregues por los demás. Y esa es la transición buena aquí. Cuando uno pasa, como dicen por ahí, de ser oveja a ser cordero. Pero evidentemente no puedo ser cordero si ni siquiera soy oveja, ¿no? Bueno, pastor, ¿y cómo hago para ser una oveja? Salmo 23. El rey David, mira cómo se expresa como una oveja. Así que léaselo, medítelo, ejecútelo. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Y nosotros estamos llamados a eso. Yo quiero que usted se grabe eso. La única razón por la que usted sigue en este planeta después de ser salvo es para ayudar a salvar a los demás. Fíjense que no dije para salvar a los demás, porque la salvación es del Señor. Dije ayudar a salvar a los demás. Y mientras usted tenga eso claro, esta hora, estas 4 horas que usted invierte sentado aquí van a ser efectivas. Si usted no tiene eso claro, usted viene aquí con otro objetivo. Usted viene aquí para sentirse bien, pero eventualmente usted tiene que conocer la razón por la que el Señor Jesucristo creó la iglesia. Vamos a cerrar con esto. Esta es la profecía de Jacob a Judá. Génesis 49, verso 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos, ¿se acuerdan que estaba Jacob en su lecho de muerte, no? Cuando le tocó Judá, ya venía de mandar 3 balazos. Ya le había dado duro a Rubén, ya le había dado duro a Simeón, a Leví. Y cuando llegan de Judá ya va a soltar algo de bendición, porque tampoco, tú sabes, ya los otros iban para adelante, ya estaban saliendo. Dije, esto aquí no. Así que dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino su vestido, y la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos como el vino, y sus dientes blancos de la leche. Ya, esto sí es una bomba de profecía. Tú estás así escuchando, tú dices, porque sabes lo que tú, y eso para mí es lo más brutal. A mí la obediencia mía hacia el Señor no está alimentada por miedo a Él. Está alimentada porque yo entiendo que siendo yo quien soy, Él me ha dado mucho más de lo que merezco. Entonces yo quiero agradarle, entonces yo quiero honrarle, entonces yo quiero obedecerle. Después de Judá haber vivido todo lo que ha vivido, después de haber hecho todo lo que ha hecho, recibir de su padre, y eso que él no sabía en ese momento que Jesucristo era Silo. Después de todo lo que ha vivido, esa es la gracia del Señor. Esa es la misericordia del Señor, que va mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender, que va mucho más allá de lo que usted y yo podemos dar. Nosotros no tenemos esa misericordia, nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar, ni de amar, ni de bendecir. Pero así es el amor del Señor. Y esa es nuestra motivación, ese es nuestro combustible. Eso es lo que nos motiva y nos fortalece para seguir caminando en esta tierra, poniendo a un lado lo que queremos, lo que soñamos, para honrar a Él, para buscar primero el reino de Dios, para complacerle, para hacerle sonreír, para darle una recompensa por su sufrimiento, para hacer un sacrificio vivo y agradable. Después de eso, Judá, usted se imagina, a tal punto que, mire lo que dice ahí, rápido, la mano sobre la cerviz de los enemigos significa que él iba a tener poder, iba a someter a sus enemigos. Luego, los hijos de su padre se inclinarán sobre él, autoridad y gobierno, a tal punto que después del cautiverio solamente regresa Judá y Benjamín, y el pueblo judío se llama judío por Judá. De ahí viene ese nombre, Luego dice cachorro de león, león tirado, ¿quién lo despertará? Eso es poder. Cuando tú ves un león,
lo compara con un león que está acostado, que no le teme a nadie. ¿Quién se va a atrever a despertar a ese león? Eso es lo que él estaba viendo en él. Una nación. O sea, cuando Jacob profetiza sobre él, no está viendo a Judá, está viendo a la nación de Judá haciendo todas estas cosas. Bien, el gobierno nunca será quitado, ni el legislador de entre sus pies. Bueno, yo quiero que usted sepa que en ese momento Judá recibe ese gobierno y que nunca le fue quitado. Cuando vino Jesucristo, que vino de la tribu de Judá, fue el receptor de esa autoridad. Dice, toda autoridad ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella, a él. Y después Jesucristo le entrega esa autoridad, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Esta profecía se cumplió, estamos de acuerdo, ¿no? Voy a cerrar con esto. Apocalipsis 4, verso 2, dice lo siguiente. Este Juan está así en la visión que el Señor le estaba mostrando, todas las locuras del Apocalipsis. Y dice Juan, dice que al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Mire esa película. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Él lo describe como él lo ve, ¿no? Y como lo entiende. Alrededor del trono había un arco iris que semejaba a una esmeralda. Si ellos piensan que ese arco iris es de ellos, están equivocados. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a la esmeralda. Rodeaban el trono 24 tronos. Dicen los estudiosos. Y en los 24 tronos, 24 ancianos, con 24 coronas. Dicen los estudiosos que esos son los 12 discípulos y los 12 líderes de las tribus de Israel. Espérate. Vuelve, porfa, disculpa. Y cada uno con corona de oro en su cabeza. O sea, ya se acabó el propósito, ya lo cumplimos. Acuérdense que hay coronas, ¿cierto? Están ellos sentados. Así se imagina eso, los 12 discípulos, Pedro, toda esa banda, Rubén, todos sentados con coronas, así sentados en tronos, y el Señor. Es más, yo tengo una foto de eso. ¿Puedes mostrarla? Esa vuelta. Esa es la escena que Juan está viendo. Y los 4 seres que están alrededor, uno tenían ojos por todos lados, dice, ¿no? Son los 4 seres de la profecía de Ezequiel. Búsquela por ahí. Exacto. Dios mío. Y no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dice que cada vez que comenzaban a cantar, los ancianos se paraban del trono donde estaban y se postraban delante de esa presencia. Usted se imagina esa escena ahí arriba, ¿no? Están estos seres, ponla de nuevo, disculpa, seres que son completamente sobrenaturales, esos 4 que se ven ahí que tienen alas, este candelabro, 7 candelabros, están los 24 tronos y todo el tiempo en esta escena están diciendo santo, santo, Dios Todopoderoso, y en ese momento los ancianos se paran y se postran. Está Juan viendo esa película, ¿no? Luego, en el capítulo 5, que es lo que quiero mostrarles, en el verso 1, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Se imaginan esa escena? Todo lo que yo le acabo de describir, pero encima, y detrás del trono los ángeles. Entonces, el que está sentado en el trono tiene un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Y de repente se para un ángel y dice, ¿quién es digno de romper el sello? ¿Quién es digno de romper el sello? Y dice que en ese momento Juan, colado en esa escena, ¿no? Se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, nadie es digno. Nadie va a ser capaz. Y en medio de eso llega un anciano y le dice, hey, calma. Tranquilo, Juancito. Tranquilo. El cordero inmolado que quita el pecado del mundo es digno. Y dice que en eso, mire, pon lo que sigue. Bueno, ya ahí murió. Pero lo que sigue es que aparece un corderito como inmolado, o sea que como asesinado, y que tiene 7 ojos y 7 cuernos.
Imagínense, yo he visto un par de fotos de eso y se ve medio raro, ¿no? Pero 7 ojos y 7 cuernos. Y él agarra el libro y rompe el sello. Y él, en el verso anterior, dice que... Ahí está. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Se acercó, recibió el rollo del que estaba sentado en el trono y rompió el sello. Pero antes de eso, ¿ustedes vieron lo que decía? El único que es digno de abrir este sello es el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. O sea, ¿usted se imagina que en esa escena sale el nombre de Judá? Y usted pensará, wow, yo realmente vi a Judá hacer un par de vueltas, pero que sea el nombre de él el que aparezca en esta película. Bueno, yo quiero que usted sepa que el nombre suyo y el mío van a aparecer en un libro que está allá arriba. A pesar de todo lo que hemos hecho. Como siempre, yo cierro preguntándoles a ustedes, miren, yo sé que todos hemos tenido lo nuestro. Todos hemos tenido pecados, hemos cometido errores. Pero ya es el momento de comenzar a tener escenas que muestren que el Señor ha trabajado en nuestros corazones. La Biblia dice que debemos dar frutos de arrepentimiento. Y yo les exhorto a que ustedes se evalúen cada cierto tiempo si todavía está luchando con las mismas cosas. ¿Qué el Señor ha trabajado en tu vida? ¿Qué el Señor ha depositado en tu corazón? ¿De qué te ha libertado? Porque Judá pudo haber hecho todo lo que hizo, pero después cambió. Entonces, si usted está aquí, es porque tiene intenciones de cambiar. No importa cuánto tiempo lleva aquí, tenemos que seguir cambiando. Así que yo le pido que hoy se ponga de pie y que ponga a un lado todos los episodios negativos que ya ha tenido. Y que se ponga a pensar de ahora en adelante cómo vamos a dar esos frutos de arrepentimiento, cómo vamos a cambiar nuestra vida, cómo vamos a representar al Señor, cómo vamos a pasar de ovejas a ser corderos, cómo vamos a dar la vida por los demás, cómo vamos a poner nuestras necesidades, nuestros sueños de lado, confiando en que aquel que todo lo puede sabe lo que necesitamos. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos inquiete en esta noche, que tu Espíritu nos confronte en esta noche, que nos saque de nuestra comodidad. Estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti, porque necesitamos de ti. No estamos conformes con el estereotipo cristiano que habita la tierra en este momento. Queremos parecernos a ti. Queremos que tu luz resplandezca en nuestro rostro, Señor. Queremos hacerte sonreír, Padre Santo. Padre, cualquier persona, Señor, que en este momento esté pasando por una situación baja como la tuvo Judá, yo te pido, Señor, que tú derrames tu perdón, tu perfecto y completo perdón sobre su corazón y un arrepentimiento verdadero, Señor, para que su vida sea transformada, Señor, para que esos pecados, esas situaciones negativas que hemos vivido nos ayuden a entender la magnitud de tu misericordia, Señor. Señor, te damos gracias, porque así como escogiste a Judá para que nuestro Señor viniera de él, así nos escogiste a nosotros para ser parte de ti. Te damos gracias porque abriste las puertas de tu familia por primera y única vez para nosotros. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Te damos gracias, Señor. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.